Hola amigos, en España por algún motivo no hay mucha afición por la sopa de tomate y no me estoy refiriendo al gazpacho. Me refiero a que en muchos países en Europa y sobre todo en Estados Unidos la sopa de tomate es un plato básico, fácil y muy rápido de hacer. En Estados Unidos la emblemática sopa de lata de Campbell's es retratada por Andy Warhol. A pesar de ser norteamericana, la sopa fue creada por un chef francés, Charles Delisle. La sopa enlatada cumple ya 120 años, pero sigue siendo una de las 10 cosas que los americanos meten más en su carrito de compras. La receta sigue siendo de alto secreto. No solo os voy a desvelar algunos de estos secretos, sino que la vamos a mejorar y os va a encantar. Vamos a cortar el apio muy fino, brunoise. Cortar en brunoise nos va a permitir después sacar todos los nutrientes de forma rápida. Lo mismo con el nabo. Como podéis ver, esta sopa lleva cantidades pequeñas de los ingredientes. Y esto van a ser 2 litros de sopa. Seguimos con la zanahoria. Lo mismo, brunoise. La verdad es que podéis conseguir tener sopa toda la semana por un precio de risa. Las chalotas, pelar y cortar. Seguimos con la panceta ahumada. Todo súper fino para sacar el máximo rendimiento. Es una buena receta para practicar el corte brunoise. En esta olla vamos a derretir la mantequilla. La dejamos blanca, no almendrada. Y freímos las verduras con la panceta. Entonces ahora vamos con los tomates. 1 kilo de tomates, las vamos a pelar, quitar las semillas y triturar. Y después la vamos a reducir durante 3 horas, hasta obtener esta lata. Es totalmente cierto. En esta lata hay un equivalente de 1 kilogramo de tomate fresco. Esto es uno de los secretos de esta sopa, el tomate concentrado. Y echamos la lata de tomate concentrado. Y lo rehogamos unos 2 a 3 minutos. Añadimos la harina. Seguimos sofriendo, sobre todo para cocinar también la harina, a fuego bajo. Esto se pega fácilmente al fondo. Es un paso muy importante porque la harina tiene que estar bien cocinada y hay que quitarle el sabor a crudo. Una vez que tengamos esto, que no deja de ser un roux, añadimos el caldo poco a poco. También se puede echar agua con concentrado de ave o carne o verduras. Yo he optado por usar caldo envasado, 2 brix, 2 litros. Lógicamente usar caldo natural es lo mejor, pero esto es mucho más rápido y se ahorra mucho tiempo. También echamos tomillo y el laurel. Una vez así lo vamos a cocer unos 10 a 15 minutos a fuego bajo para que la sopa espese bien. Al terminar lo vamos a pasar por el chino. También sirve un colador. Buscamos una sopa muy lisa sin tropezones. Cuando lo tenemos así, vamos a añadir la nata. Esto es un poco al gusto, se puede echar más o menos nata. La nata quita un poco la acidez del tomate y la hace más cremosa. La sopa original de Campbell's no lleva nata, pero claro, hay una versión creamy y es la que más me gusta a mí. Unas gotas Worcester. Pimienta. Y ponemos sal al gusto. Esta sopa se sirve con un poco de perejil picado encima. Pero en Holanda gusta echar queso rallado encima, que se va derritiendo. Y lo comemos con pan. Se puede hacer una tostada. Yo lo voy a tomar a la holandesa, con una tostada que se hunde dentro. Lleva queso rallado que se está fundiendo. Y eso no es solo holandés, también lo hacen en Estados Unidos. Ahí incluso te lo ponen con un sándwich de queso a la plancha. Es una pasada, como una sopa de pizza. Hay que aclararlo, la sopa de tomate es de origen estadounidense, es de 1872 y a Campbell hay que darle todo el crédito de haberlo puesto de moda. Una moda que nunca llegó a España. Probar a hacerlo, que es como un viaje a Estados Unidos.
Todas las semanas hacemos otro viaje y estáis invitados. ¡Hey, smakelijk! Y hasta la semana que viene. Pues tenemos 2 litros, así que vamos. Yo creo que incluso tú, si quieres, lo echas encima o le echas un poco de fideos dentro, que está buenísimo también. Que no solo el queso, puedes echar cualquier cosa como una base, puedes hacer un montón de cosas.